Realmente, o para poder llegar al cliente, pues toca vender una amistad, una relación, la construcción de una confianza que permita llegar a no solamente a llegar a un cierre con ese cliente, sino permitirle a uno trascender ese cliente a otros que pueda llegar. Súper bien. Am, Jennifer, ¿tú qué vendes? Mira que esa pregunta es muy bonita porque pues en un principio, como yo les decía, pues, yo vendo seguros, ¿cierto? O sea, cuando lo hablamos, digamos que entre nosotros podemos decirlo así, pero más allá de vender un seguro, realmente lo que yo le entrego a mi cliente es proteger sus sueños, o sea, es darle una tranquilidad realmente de que si algo llega a pasar, tanto él como sus dependientes pueden estar tranquilos, pueden estar asegurados. Entonces, digamos que yo siempre lo he encerrado como en tranquilidad, como en protección, como en cuidar patrimonios y como cuidar sueños, ¿sí? O como llevar a cabo sueños, ¿sí? Eso Qué es bonito. como lo que yo vendo. Súper bien. Moni, ¿tú qué vendes? Bueno, pues yo creo que acá en Avanzar yo vendería esa tranquilidad financiera para esas personas que vienen pasando pues situaciones complejas, que no saben, que no conocen pues la ley de vivienda, que no conocen que hay una ayuda externa pues que les puede ayudar a mejorar todo ese tiempo, bueno, toda esa plata que deberán pagar. Entonces creo que la tranquilidad financiera sería pues lo que vendería acá en Avanzar. Súper bien. Entonces, miren lo bonito y lo potente, porque pues menos mal todas dijeron algo excelente y es proteger, es la tranquilidad y es el cuidar. Y es como nosotros en esa sencilla pregunta de qué vendo, conecto con una palabra importante para la persona. No, yo hago procesos de reducción de crédito hipotecario. No, yo ayudo a ahorrar tiempo y dinero en intereses. Ajá, pero ¿y el cliente? Ajá, y el sentimiento y lo que pueda estar pensando esa persona en su proceso que está perdiendo miles de millones de pesos, porque ustedes a raíz de este proceso se van a empezar a dar cuenta toda la cantidad de plata que pierde una persona cuando no sabe de este proceso. Entonces, el que yo vendo me diferencia de los demás, de ese vendedor tradicional y de ese asesor integral que yo les comentaba ayer. No es solamente irte yo a vender y decirte, como se lo decía yo a Iniria, en lo que Iniria nos decía ayer, ven, tú no sirves para el proceso por A, por B, por C. Tú no estás calificada, no tienes los ingresos, no puedes, no te voy a hacer un mal. Si tú hoy tienes una tasa de interés de un 19%, no espera. Hay otra posibilidad antes de que hagas un proceso de reducción. Bajemos la tasa. Yo no te la bajo, pero mira, puedes hacer A, B, C, D y le estoy asesorando al cliente y le estoy dando ese compromiso de que mi cliente no es solamente un número. Entonces, eso nos diferencia de otras personas y en avanzar pasa mucho, eh, dependiendo en la manera en que yo me vea como profesional ante un cliente. Y eso lo vemos directamente sin querer en las comisiones. Hay personas que se empiezan a ganar 100.000 pesos y que cierran uno, dos, tres negocios en el año. Hay personas, y aquí Jimena Collante, que ya viene repasando un poquito el proceso conmigo, la he podido invitar a ciertas reuniones donde tenemos una reunión mensual de cómo premiamos a las personas que es el mejor asesor del año, el del mes, el de la semana, el asesor revelación. Hay muchas premiaciones porque es hasta dónde va mi servicio profesional en poder llegar a decirle a un cliente, ven, si se puede o no se puede. Y es ese diferencial con esas palabras que construimos. Algunos ejemplos. Yo vendo la satisfacción y el control y el apoyo de que tu crédito hipotecario se va a mejorar. Yo tengo el poder para que el cliente pague menos dinero. Y uno dice, wow, ella tiene el poder y lo puedo hacer. Y yo vendo información de alto valor. El 80% de las personas que ustedes van a poder contactar les va a decir, yo no tenía ni idea de esto. Yo fui al banco y el banco me dijo que eso no se podía hacer. Y esto es una ley, esto no es una mentira. Que lo diga Daniel, que es abogado, esto es una ley, esto es de verdad. Entonces, no es algo que nosotros nos estamos inventando, pero pues es el banco el que no brinda la información completa. Entonces,
¿Eso qué se basa? A que en el momento en que vendemos, eso se vende con un sentimiento y con una emoción, porque la persona está perdiendo dinero. Así que nosotros vendemos a través de un sistema que es el que ustedes están viendo aquí. Más adelante vamos a empezar a capacitarnos en todo ese proceso uno a uno de la metodología Sandler para tener un mejor sistema de cómo vender. Entonces, vamos a empezar con la primera faceta y es cómo vamos a establecer la relación con el cliente. Se divide en dos partes. Primero en el entendimiento y la confianza y en los acuerdos previos. Rosy, ¿qué entiendes tú por eso de entendimiento y confianza? ¿Qué se te ocurre? Buenas tardes. Hola, ¿Sí? mi ¿Me Rosy. estás Sí, preguntando? señora. Sí, señora. Es la conexión que yo hago con la persona y lo capaz que puedo hacer en el momento para, bueno, y también por la capacidad que tengo de información para que con esta persona establezcamos, digamos que la venta en este momento. Ok, súper bien. Gracias, mi Rosy. Dijiste algo súper importante y es esa conexión que yo empiezo a generar con mi cliente. ¿Cómo me empiezo yo a relacionar con ellos? No sé si ustedes en algún momento han escuchado algo del rapport. ¿Quién ha escuchado o quién no ha escuchado, pero qué creen que pueda hacer el rapport? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien sabe qué es el rapport? ¿Ninguno? Listo. El rapport en ventas es esa conexión, se las voy a leer textualmente. El rapport es la conexión de confianza y sintonía que creas con tu cliente para que se sienta cómodo, para que se sienta escuchado y abierto a hablar contigo. Cuando hay un rapport, el cliente baja sus defensas y la conversación fluye de manera natural. ¿Qué pasa si encontramos, hay muchos tipos de clientes, un cliente que es muy serio, muy desconfiado y tú también estás de la misma manera? ¿Cómo está, señor Alejandro? ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bueno, muchísimas gracias. Mire, el proceso de reducción de crédito hipotecario es A, B, C, D, F, G. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Ahí no hay rapport, ahí no hay conexión. Ahí usted tiene una pared y el cliente tiene otra pared y nada va a hacer que entre los dos haya una conexión. Es, hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué rico verte. Ven, veo que estás desde el celular, ¿cierto? Ah, carambas, ¿estás en la calle? No, súper bien. Si estás en la calle, no, ven, aplacemos la reunión porque me da miedo que te pase algo. ¿Por qué? Porque yo ya identifico que él está en el celular. No está como Alejandro, como Daisy, como Jennifer, ¿sí? Entonces, Carolina, no tienes la cámara prendida, ¿estás en un lugar seguro? No, si es que voy manejando. No, Carolina, mira, no te preocupes, primero tu seguridad. No te preocupes. Dime cuándo reagendamos el espacio. Ahí hay una conexión, algo bonito. Yo me preocupo por el cliente. A mí no me importa si Carolina tiene la cámara apagada. Bueno, venga, le voy a contar esto y a veces y cuénteme su crédito y ella por allá caminando en la calle. No, es cómo hacemos esa conexión bonita con el cliente para que haya entendimiento y confianza. Les voy a volver a compartir aquí. Listo. Entonces, déjenme ver si ya creo que ya pueden ver la pantalla otra vez. Sí, listo. En esta parte de entendimiento y confianza está la parte del rapport, entonces de cómo yo me voy a conectar con el cliente verdaderamente para poder empezar a generar esa información y que el cliente me hable. Es importante que el cliente hable más y yo escuche más. En esta segunda parte hay algo que se llama los acuerdos previos y eso lo vamos a escuchar muchísimo. Mm, Viviana, ¿para ti qué crees que sea acuerdos previos? Hola, buenas tardes. Yo creo que son como las reglas del juego, ¿no? Ujú. Como poner la mesa, tener las cartas sobre la mesa y saber cuál es la ruta a la que vamos a atravesar y a qué se compromete cada parte. Espectacular. Están súper conectados con lo que están diciendo porque, y se lo pregunté a Viviana porque creo que mis otros clientes no llegaron hoy, y es cuando yo hago la reunión o cuando yo hice la reunión con Viviana, una de las cosas que yo le decía es, el día de hoy te voy a demorar tanto tiempo, yo te voy a hacer tantas preguntas y tú me puedes
y tú me puedes hacer todas las preguntas que necesites. Nos vamos a demorar X tiempo. Voy a necesitar tu extracto. El objetivo de la reunión el día de hoy es que podamos llegar a revisar cómo mejorar tu crédito. Hay unos puntos, unas reglas, unas cartas sobre la mesa, donde si yo después al cliente voy a empezar a preguntarle cosas, el cliente no va a hacer como y este cuestionamiento como ¿por qué? No, yo ya le dije antes. Daisy, el día de hoy quiero hacerte varias preguntas para poder llegar a identificar qué tanto podemos ayudarte a mejorar tu crédito. ¿Hay algún problema? ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Yo ya tomé el permiso y hay un acuerdo entre las partes que las dos vamos a poder gestionar una información para yo poderle decir si aplicas, no aplicas. Y que la persona se sienta en la confianza. Ven, Eduardo, si tienes alguna pregunta, interrúmpeme. No hay ningún problema porque quiero que todo el proceso te quede claro. ¿Listo? Súper bien hasta ahí. Eso es en la parte de establecer la relación con el cliente. Recordemos que hay un porcentaje en lo que yo les decía ahorita entre escuchar y yo que tanto pregunto y hablo, para que lo tengamos en cuenta. Del 100%, yo permito que el 80% de la conversación el cliente hable, me cuente a mí y yo pregunto un 20% e intervengo un 20%. Yo espero que el cliente me cuente todo lo que él está pensando de cómo mejorar su crédito para ahí sí arrancar. Entramos a la faceta número 2 y es la calificación. Y este concepto, este término ustedes lo van a escuchar muchísimo. En esta calificación hay tres puntos principales que son importantes: el dolor, el presupuesto y la decisión. ¿Qué pasa si yo no toco ese dolor del cliente? ¿Qué pasa si yo, cuando me entreviste con Mónica, que es mi clienta, no le pregunté cómo se siente por tener un crédito a 30 años en VR, donde está perdiendo mucha plata y ve que su crédito sigue subiendo? La persona no va a sentir que yo también me estoy poniendo en sus zapatos. Entonces, ¿cuál sería la idea? Empezar a hacer muchas preguntas. Mónica, ¿cómo te sientes teniendo un crédito a 30 años? Donde prácticamente tus hijos van a ser los que van a pagar tu crédito y que lo que te prestaron perfectamente lo vas a pagar 5 o 6 veces más. ¿Te parece justo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Más adelante vamos a ir aprendiendo de cómo son ese tipo de clientes. Entonces, el que es más visual, el que es más kinestésico, el que de pronto es más por sentimientos, el que es más serio, todos esos tipos de clientes los vamos a ver. Entonces, es como yo toco el dolor para que el cliente entre en conciencia de, sí, yo necesito una solución. Hay clientes que ya vienen con mucho dolor. Hay clientes que vienen con créditos a 30 años literal en UER y ya llevan 15 años pagando, pero hasta ahorita supieron del proceso. Entonces es cómo yo identifico el dolor que hoy tiene el cliente para que ese objetivo que yo tengo con él se pueda llegar a cumplir. Listo. En la parte del dolor, ¿qué le preocupa? ¿Qué le está pasando? Hacerle preguntas. En la parte del presupuesto, aquí hay dos presupuestos que son, chicos, bien importantes para que ustedes tomen nota. Y hay un presupuesto de que la persona puede incrementar su crédito, la cuota de su crédito, porque es la condición básica y especial para que lo haga. Si el cliente no puede incrementar en cierta fracción, en cierto porcentaje, su cuota, no podemos ayudarle. Pero aparte de ese presupuesto, hay otro presupuesto y es que nosotros trabajamos con unos honorarios. Nosotros le vamos a cobrar al cliente unos honorarios por prestarle el servicio, que aunque no se pagan de inmediato, la persona sí debe ser consciente que tiene que pagarlo al finalizar el proceso. Eduardo, si llegas con un cliente que te dice, sí, yo puedo incrementar la cuota, está perfecto, mi esposa me ayuda, mi esposo me ayuda, y la persona te dice, pero Eduardo, yo en este momento no tengo trabajo, me voy a apoyar del incremento de la cuota con mi esposo. Con esa solamente que te diga, no tengo trabajo, ¿tú qué podrías llegar a pensar? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
los dos aportan económicamente para poder pagar la cuota. Ok, Sería pero el una que de te las diga razones. que no tiene trabajo ella, en el caso que sea una mujer, por ejemplo, la titular del crédito, y se va a apoyar de incrementar la cuota, pero ella no tiene trabajo. Y hay que mirar dos lados del presupuesto, el pago de los Ujú. honorarios y el incremento de la cuota. ¿Se te viene algo a la cabeza en ese Pues momento? no sé si en ese caso aplicaría que tuvieran que pedir documentación a una persona que sería como un codeudor para que podamos mirar la capacidad de pago. Ok. Moni, tú que de pronto ya vienes con un poquitín más del tema, ¿qué crees tú si la persona te dice, Mónica, sí, yo me voy a apoyar de la cuota, pero yo no tengo trabajo? Bueno, pues ahí yo creo que sería pues como una alerta, porque pues para poder hacer la reducción de crédito hipotecario, pues la persona necesita pues hacer ese incremento del valor de la cuota, y si en el momento no tiene trabajo, pues yo vería o consideraría pues que de pronto no hay una estabilidad laboral y que se puede pues como complicar porque no es, tienen que pagar por ejemplo 100.000 pesos, sino que mensualmente va a tener que pagar por ejemplo su cuota de 1.000.000 más los 100.000, o sea, estamos hablando de 1.100.000. Y si dice, yo me apoyo pues con mi esposa, que ella es la que va a pagar por ejemplo los 100.000 pesos, que es lo que te entiendo en el ejemplo, pues considero que sí hay que hacer un perfilamiento pues como bien de ese cliente para que pueda pues hacer el pago, y también pues al final del proceso los honorarios, ¿no? Que los honorarios pues también van a ser un valor importante que la persona tiene que tener presente, que lo va a tener que cancelar. Exacto. Entonces ahí va el punto en que quiero hacer la reflexión. Y pasa mucho que el esposo o la esposa le ayuda al otro a subir la cuota, pero no tienen trabajo o no tienen el presupuesto de que lo tienen que pagar. Si no tiene trabajo, ¿cómo va a pagar en 2 o 3 meses los honorarios? Entonces, sin pena, contacto, pero sí hay que preguntarle, ok, Jimena, me parece excelente que tu esposo te apoye. Este proceso incurre en unos honorarios que dependiendo de lo que tú te ahorres, vas a tener que pagar 2, 3, 4, 5 millones, no lo sé. ¿Cuentas con un presupuesto o tienes de pronto pensado cómo vas a ubicar ese valor de los honorarios? La persona les puede decir, no, ay, no falta que me toca pagar. Sí, te toca pagar. Entonces uno tiene que ser ahí como con mucho tacto. Sí, Jimena, hay que pagar un proceso que claramente no lo vas a pagar ahorita, pero sí tienes que tenerlo en cuenta. De pronto habías contemplado la posibilidad. No, Jessica, no tenía ni idea y se me sale el presupuesto tenerte que pagar 2, 3 millones de pesos. El proceso más económico en la compañía vale 1,5 millones. Entonces, ok, tu esposo te ayuda. Genial. Pero si tú no tienes con qué pagar honorarios, no sirve en este momento tu proceso y yo te diría, tranquila, puedes hacerlo, pero este no es el momento, porque yo no te quiero causar una obligación y una deuda más en tu situación, en tu vida financiera. Te quiero es apoyar. Pero si no tienes con qué pagar los honorarios, va a ser una cartera morosa, un problema para la empresa y a ustedes no les pagan comisión. Paréntesis. Todas las comisiones nos las pagan a éxito del cliente, cuando el cliente cancele, en los tiempos que ya les iremos contando porque depende del banco. Puede ser 1, 2, 3 meses. Pero si el cliente hoy no paga, pues obviamente vamos a hacer todo un esfuerzo de cartera, jurídico, prejurídico para que el cliente pague, pero a ustedes se les va a demorar la comisión y esa no es la idea. Es mejor una vez colorado antes y no después con la pena de, ay, ven, es que te tengo que cobrar. Nosotros no cobramos, hay un departamento de cartera, pero es mejor. Entonces, el presupuesto en esas dos fases. La decisión. La decisión puede pasar en varios escenarios. La decisión del cliente querer escucharlos en la llamada, la decisión de que el cliente después de la llamada tome la iniciativa para poder generar una cita de calificación y la decisión del cierre de, ven, si quiero hacer el proceso, arranquemos y hagámoslo. Entonces, en la parte de la decisión incluyen muchos escenarios que ustedes van a ir viendo con el pasar de los días.
En el momento de las preguntas, hay muchas preguntas, pero es para que ustedes vayan identificando que entre más preguntemos e identifiquemos la necesidad del cliente, vamos a poder obtener un mejor cierre. Y esa es la parte número 3, el cierre. En el cierre, lo que nosotros vamos a hacer es revisar el cumplimiento y vamos a revisar el servicio postventa. Daisy, ¿para ti qué es un cierre? Para mí un cierre es cuando el cliente queda satisfecho y nos dice, sí, yo quiero continuar con el proceso, qué tengo que hacer, nos entrega los documentos y continuamos con toda la gestión ya cuando él sabe, digamos que como tú nos informabas, que él tiene que tener un presupuesto apenas que aprobado absolutamente todo por el banco, ¿sí? O sea, que Ujú. tenga todos los temas claros, que no diga de pronto en el camino, no, me arrepentí, no quiero, no, eso sería algo que estaría fallando en el Mm, cierre. Ok, súper bien. Quiero contarles que todos los comerciales de Avanzar cierran sus casos. Todos. No hay una persona que no cierre en Avanzar. Ahí les dejo esa inquietud que ya se las voy a aclarar un poquito más adelante. Pero todos los clientes quedan cerrados en Avanzar. No hay un cliente que no quede cerrado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un cliente, Jimena Collante, te dice, no, en este momento no voy a hacer el proceso? Es un cierre exitoso porque me está dando claridad y sé qué es la respuesta de él. Ok. Eso es un cierre exitoso para mí. Un cierre exitoso es un sí, un no o de pronto un futuro cercano en el que de pronto el cliente me diga, hoy no te puedo responder, pero mañana sí te doy una respuesta. Daniel, ¿estás de acuerdo con lo que dice Jimena? En tu percepción, lo que ella dice de que el cliente le diga que no también es un cierre. Mm, no es un cierre, pero es un posible posterior cierre. Inicialmente no, porque se le dice no, pues no hay negocio, ¿no? Ok, ok. Les quiero contar que lo que dice Jimena no es tan no, sino que depende. En la metodología Sandler tenemos que todos los clientes se cierran porque hay un sí, hay un no y como lo decía Jimena, hay un futuro claro. Si me dice que sí, como me dijo Daisy, perfecto. Negocio cerrado, genial. Si me dice que no, también es un cierre en la metodología Sandler. Así tú no tienes que, entre comillas, desgastarte con el cliente, seguir y seguir y seguir haciendo un seguimiento innecesario, incómodo para el cliente, sino que el cliente te puede decir, listo, sí, no, miremoslo, yo te aviso. Ajá, no me llames, yo te llamo. Eso fue un sí, eso fue un no, el cliente le pareció, no le pareció, ¿qué pasó? No, no lo puedo hacer porque en este momento no cuento con los recursos para pagarte los honorarios y yo pensé que este proceso era bajar la cuota. Perfecto, ya cerré el cliente en que no lo necesita, no es para él, lo dejo allí y no lo estoy atosigando con, hola, ya, ya puedes, hola, ¿qué has pensado? ¿Te parece? No, ustedes ya saben, un sí, un no. Pero ¿qué pasa en el caso que Daniel decía algo muy importante? Es, pueda que hoy sea un no, pero a futuro sea un sí. La persona te dice, bueno, yo sí puedo subirle a la cuota, pero déjame, yo ubico trabajo, me organizo laboralmente y cuenta con que yo sí quiero hacer el proceso en 6 meses. Ya está cerrado. Solamente que es un futuro claro que no lo va a hacer ahorita, pero lo va a hacer en 3, 4, 5 meses. A eso también nosotros le llamamos un cierre, un sí, un no, un futuro claro. Por eso les digo, en avanzar todo el mundo se cierra. Ya sea que le diga que sí, ya sea que le diga que no, ya sea que ustedes mismos le digan al cliente, ven, no, o que me diga ahorita no, pero en 6 meses sí lo voy a hacer. ¿Listo? Tengo a alguien en la sala que se llama Julie. ¿Quién será? No me suena. Ah, Julie Mar.
Listo, perfecto. Hasta ahí. Claro, bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, Súper claro. súper bien, listo. ¿Qué pasa con la parte del cumplimiento? Si hoy un cliente ustedes lo llaman y le dicen, el cliente les dice, ven, Rosy, no te puedo atender en este momento, pero llámame mañana a las 9 de la mañana. Y Rosy no se comunica con esa persona. ¿Hay cumplimiento de parte de nosotros? No hay cumplimiento. Y es súper importante que ustedes empiecen a que lo que ustedes hablan y dicen, lo cumplen. Una cita, una llamada, un recordatorio, no se te olvide, ayúdame, no, mira, no puedo ahorita, recuérdame mañana. Y para eso ustedes van a tener a la mano un CRM que les brinda una serie de alertas donde les va a ayudar a que esa gestión de cumplimiento y de seguimiento sí se lleve a cabo. Entonces, importante cumplir lo que yo digo como asesor. ¿Listo? En el proceso de postventa, bueno, me voy a retroceder 2 segundos en el cumplimiento. Si la persona hoy les dijo, en 6 meses sí lo voy a hacer, ustedes en 6 meses llamen al cliente. Al cliente se lo olvida en su momento, pero a ustedes no. Y no hay nada más bonito que el cliente te diga, oye, gracias porque yo no me acordaba, oye, gracias porque yo perdí tu número, perdí el celular, lo cambié, pero gracias porque me estás llamando. Y eso es muy satisfactorio porque ustedes están cumpliendo la palabra. Yo tengo muchos casos de éxito y de testimonios donde me dicen, oye, sí, gracias porque de verdad tú hiciste un seguimiento tan bonito y tan chévere, no hostigante, donde tú antes me ayudaste a recordar que tenía que hacer este proceso y me interesa porque me estoy ahorrando dinero. Entonces, en la parte del cumplimiento es súper importante. En la parte de la postventa. Hola, Julie, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jessica, buenas noches. Bien, ¿Cómo ¿y vas? tú? En tu experiencia como cliente, y estamos hablando ahorita un poquito, ya después te adelantarás del servicio postventa, en tu experiencia como cliente, ¿crees que hubo un servicio postventa de parte de tu asesor y de parte de la compañía? Julie, no me hagas quedar mal. Qué pena, Julie, Jessica, no se entrecortó, no te escuché en el momento. tranquila. ¿Tú crees que en tu proceso que hiciste con Avanzar, tú tuviste un servicio postventa después de que se cerró el proceso? Te llamamos, te hicimos un seguimiento, verificamos cómo te fue. ¿Crees que hubo ese seguimiento por parte de la compañía y de tu asesor? Cl- Claro que sí, en mi caso el asesor fuiste tú y un servicio. Posterior a la firma de los documentos y demás, ya cuando yo verifiqué en mi extracto que estaba el cambio realizado, que vino todo el tema del pago de los honorarios, de hecho tuve unos inconvenientes y tú siempre ahí colaborándome. Posterior a eso nuevamente me contactaste, entonces realmente sí, sí hubo. Lo Y cual es muy miren, satisfactorio para nosotros ajá. como clientes porque no es solo como que listo, ya cumplí con el objetivo que fue que firmara, que se comprometiera a pagar y ya, no, sino que hubo más allá. Exacto. Y miren que Julie habla de algo muy bonito y muy importante y es, claro, ella tiene que pagar o cualquier cliente tiene que pagar sus honorarios, pero todos no estamos exentos de que algo nos pase, de que durante el proceso, no sé, hoy me salió exitoso y mañana me quedé sin trabajo, o sea, todo puede pasarle a una persona, pueden haber tenido calamidades y yo soy de las que le digo a la persona, mira, tu pago está para esta fecha, pero si tienes alguna novedad, si tienes alguna pregunta, algo que te haya pasado, no dudes en decirme que yo te ayudo con el área de cartera. Entonces la persona ya se siente, ¿sí? De pronto Daisy y Alejandro, que están más enfocados al tema del cobro, ustedes tienen la experiencia de, venga, sí, claro, que me pagues es importante. Si tú no me pagas, a mí no me pagan. Pero ven, ¿qué pasó? Ven, ¿por qué te demoraste? ¿Sí? Y yo he tenido casos de los que ustedes quieran y yo puedo armar un libro. Se me murió el esposo, se me murió la mamá, se me murió el perro, se me murió el gato, me quedé sin trabajo, mi esposo me dejó. O sea, he tenido casos que uno dice, ¿cómo le cobro? ¿Sí? Entonces, claro, el cobrar es importante, pero venga, ¿qué es lo que está pasando? Cuénteme, hagamos un acuerdo, ¿qué necesitas? Dile, dale, mi Jime, cuéntame. Pregunta, nosotros como asesores sí tenemos, sí podemos tener ese contacto con cartera para eso,
o eso Ya. sería a través de ti. No, ustedes van a tener el contacto con cartera para eso. Yo, por ejemplo, con la persona de cartera que se llama Sandra, gracias a Dios mi cartera es supremamente sana y yo estoy muy pendiente del cobro y del pago del cliente antes de que cartera lo llame. Hay unos tiempos que ustedes van a después aprender de cómo es el tema, cuando ya es exitoso, cuando pasa cartera, cómo tiene que ver, pero yo estoy muy pendiente. Y yo estoy pendiente, primero porque quiero que mi servicio postventa es verificar que el cliente sí le ha llegado, sí le llegó su extracto en las condiciones que yo le dije. Y segundo, porque también a mí me sirve cobrar, entre comillas, cobrar. Si el cliente paga de manera oportuna, pues perfectamente yo voy a tener mi comisión. Entonces, incluso Pero, yo, dime. no, dale, qué pena. Entonces, incluso yo voy a gestionar ese pago con el cliente y el cliente muchas veces, antes de que ya salga en cartera, el cliente me dice, Jessica, mira, como ya llegó el caso exitoso, ¿a dónde te consigna? Ni siquiera cartera le ha cobrado cuando ya el cliente me está diciendo, ven, te voy a consignar. Entonces, ese servicio de cartera, o sea, esa comunicación con cartera, ustedes la van a tener un 100%, van a tener los contactos de la persona, porque ¿qué más que a ustedes les interesa que el cliente pague y qué más que a cartera le interesa que en los indicadores de pago pues también se estén cumpliendo? Entonces, eso es un ganar-ganar por todas las partes. Preguntas hasta ahí, chicos. En la método, ¿tienes alguna pregunta, Jimé? ¿No? Ok, listo. Entonces, por último, el análisis de las necesidades. Vamos a recordar un poquito. El cliente habla un 80%, yo hablo un 20%. La idea es hacer preguntas, tanto preguntas abiertas como de seguimiento y preguntas no solamente de un sí y un no, sino donde el cliente tenga la posibilidad de expresarles eso que a ustedes les interesa. Revisar el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuánto llevas pagando? Ven, hagamos la cuenta de cuánto llevas pagando. ¿Cómo estás hoy financieramente? ¿Puedes subirle a la cuota? ¿Puedes pagar honorarios? ¿Con quién tomas esta decisión hoy? ¿Lo tomaste de alguna manera hoy, de pronto como empleado, pero hoy estás como independiente? ¿Y qué va a pasar en el futuro si tú no mejoras las condiciones? Jimena, que ha podido estar en algunas de mis reuniones estos días, es ¿qué pasa si hoy tú no mejoras las condiciones de tu crédito? Y eso lo pregunto mucho o lo digo mucho en el momento de la sustentación, porque ya en la sustentación, cuando ya le muestro una proyección al cliente que van a ver esta semana o la otra, ustedes van a ver que ya tenemos una proyección y le vamos a decir, si tú no mejoras las condiciones de tu crédito a futuro, vas a terminar pagando 800 millones de pesos del crédito. ¿Lo habías pensado? Y la gente, no. Ah, bueno. Entonces, yo te estoy recordando qué pasó en el pasado, qué pasa hoy y qué pasa si no mejoran las condiciones a futuro. Y las confirmaciones positivas, ustedes van a empezar también a darse cuenta en todo este proceso de capacitaciones, cómo buscamos un sí. Mónica, ¿te parece justo que tengas que pagar 30 años del crédito? No, ok. ¿Qué pasaría si lo mejoras? No, me siento feliz. Ah, ¿te sentirías feliz? Sí. Ok, Eduardo, ¿te gustaría pagar tu crédito no en 30 sino en 15 años? Sí. Perfecto. ¿Cómo buscamos que esa persona, desde su perspectiva en su asesoría, busquemos muchos sí y muchas confirmaciones positivas de que este proceso sí puede ser para él? Eso como el análisis de necesidades. Y en estos últimos 4 o 5 minutos vamos a revisar la comunicación asertiva. Entonces, en la comunicación asertiva tenemos 3 elementos. De lo que hemos hablado hoy, de pronto un poquito ayer, alguien que me diga qué elementos cree que pueden existir en la comunicación asertiva. Lo que se les ocurra de lo que hemos visto hoy. Acercarse a la realidad económica del cliente. Ok. Julie se la escucha. ¿Quién da más? Yo creo Entender que como un era poquito esa preocupación. escuchar realmente pues al cliente para poder conocer ese dolor y esa Escuchar, necesidad que tiene realmente el cliente. escuchar sobre la necesidad, Viviana, Claridad y empatía. claridad y empatía. Vamos a descubrir el primero y es la expresión corporal.
No sé si ustedes se han dado cuenta, no todo el mundo lo maneja, se va dando con el tiempo y es cómo yo puedo tener esa comunicación asertiva con el cliente. Yo, Jessica, soy de mover las manos. Yo tengo, porque tengo la facilidad de tener dos pantallas y yo estoy con ustedes, pero les estoy explicando y muevo las manos y yo soy de mucha expresión corporal. ¿Sí? Qué chévere que lo vayamos aprendiendo, las personas que de pronto no lo hacen, para que no se queden así. Toda la asesoría y que solamente se les vea mover la boca y entonces ustedes no mueven sino los ojos y la boca. No, es cómo hay una expresión corporal para que eso le da más confianza al cliente. Entonces, cómo empezamos hasta mover las manos, cómo me doy cuenta yo de algo, qué lindo fondo el que tienes, Jennifer, el niño de Alejandro y Daisy que está atrás, son esas cosas que yo veo que yo puedo expresarme y que yo puedo decir esa expresión corporal. Segundo elemento, el tono. Entonces, Daniel, si nosotros vamos a hacer un proceso de reducción de crédito hipotecario, vas a poder mejorar las condiciones de tu crédito. ¿Tú qué entiendes, Daniel, con eso que te estoy diciendo? ¿Qué te expresa mi tono? Estás con el micro apagado y ese tono no me sirve. No, no. Bueno, no, pues ahí lo que me estás transmitiendo es mucha seguridad, mucha tranquilidad y me estás abriendo el camino para yo poder, primero contarte mi historia económica, qué es lo que pasa y cuáles son mis aspiraciones y pues que en tu tono me estás de alguna manera entregando una puerta a solucionar un tema del cual me está afectando. Ok. Entonces tú me transmites esa Ninguna, seguridad y tranquilidad. ok, ninguna respuesta es ni buena ni mala, ¿no? No, es solamente que estamos contestando. Alejandro, quiero contarte que tú te puedes llegar a reducir de 30 años a 15 años. ¿Te parece bueno? Sí, me parecía bueno, pero te siento un poquito como que estuvieras cansada, entonces no sé qué tan bueno sería o qué tan cierto sería lo que me indicas. ¿Ves? Pero Viviana, te cuento que hoy, si tú te permites hacer este proceso, te garantizo que vamos a mejorar el crédito de 30 años a 15 años. Y ojalá y podamos después pasar tu crédito de VR a pesos. ¿Te gusta? Me encanta porque transmites la energía. Sí. Pero si yo estoy así y Eduardo, mira, yo te garantizo que este proceso va a ser una berraquera. Y entonces yo no sé dónde, en qué momento a mí se me va a caer la cabeza. Y nos pasa, y lo hacemos involuntariamente y más si no tenemos el conocimiento y no pasa nada. Pero es cómo manejamos ese tono de emoción ante el cliente. Porque se van a dar cuenta que van a llegar clientes mamados, aburridos, hartos y no, Jessica, esto es lo peor, yo quiero vender el apartamento y yo, pero es que es tu primera vez, no, pero ese crédito, ¿sí? Entonces hay clientes que llegan aburridos y yo diciéndole, no, no, Rosy, estoy contigo. No, sentémonos a llorar las dos porque imagínate, ese 800 millones, no, venga, venga, yo le presento a Daniel y se lo ayudo a vender en 3 meses. No, es cómo yo le transmito esa energía con el tono. ¿Listo? Y por último, estamos hablando de las palabras. ¿Qué mamera ese crédito que usted tiene? ¿Qué banco tan rechimbo el que usted se consiguió? ¿Usted cree que el cliente va a querer que yo le vuelva a dar una asesoría? En la vida. Andrea, los bancos no son lo que nosotros esperaríamos, pero gracias, y yo soy de las que digo así, gracias a Dios existe el banco. Sin el banco no nos hubiera prestado, pero vamos a tratar de que ese crédito sea un poquito más justo financieramente y lo vamos a tratar de mejorar. Pero donde yo le empiezo a hablar mal del banco y por ahí que el banco haya tenido una mala experiencia con el cliente, pues el cliente jamás va a poder hacerlo. Chicos, 2 minutos que nos vamos. Jennifer, ¿qué porcentaje de 1 a 100, con todo lo que te he explicado hoy, crees que puede tener la expresión corporal? Y los demás escríbanme en el chat. ¿Cuánto porcentaje, mientras Jennifer nos cuenta, cree que tiene la expresión corporal, cuánto el tono y cuánto las palabras de 1 a 100 en importancia? ¿Tú qué dices? Pues yo creería que la expresión corporal, no sé, por lo menos un 50% quizá, Ujú. y el tono le pondría por ahí un
35, 40, quizá, o sea, también es importante. Y las palabras, pues sería como el porcentaje menor. Ok. Por aquí me dicen que Viviana un 90, Mónica un 80. Ok. Y en el tono y las palabras, ¿qué creen? Aparte de lo que dijo Jennifer, 100%, Pues yo todo es creo un que complemento de todo. Ok. Yo creo, Jessy, que puntualmente el tono es súper, súper importante ahorita con los ejemplos que tú estabas poniendo, sobre todo que es una venta virtual, ¿no? O sea, porque es muy diferente si uno tiene al cliente al frente y de pronto, pues si uno le habla pasito, pues es distinto. Pero si tú tienes al cliente, pues detrás de una pantalla y llega cansado, con mil cosas, está pendiente de otros asuntos, pues si tú no impactas con tu voz, con tu tono, con tu energía, pues probablemente el cliente no se va a conectar. Y creo Súper que el bien. tono es súper importante. O sea, pues obviamente cada uno tenemos nuestro tono y nuestra forma de hablar diferente, pero creo que el tono influye, yo creería que un 90%. Y las palabras también, o sea, esas palabras negativas y pues de mal uso también caen mal en una reunión comercial. Ujú. Según la metodología Sander, y gracias Moni por tu aporte, la expresión corporal tiene que ver con un 55%, el tono en un 38% y las palabras en un 7%. Dependiendo en el contexto que lo veas y como tengas a ese otro cliente allá, así mismo va a ser. Para mí también el tono y las palabras es súper importante porque el mismo ejemplo, no, pero sí, entonces, no, chéverísimo. No, qué banco tan porquería. No, sepa que escogía BBVA. No, qué mamera. ¿Usted sabe que ese banco más complicado? Jamás, jamás vamos a arrancar con ese cliente. Entonces, chicos, mi idea del día de hoy era contarles un poquito de más allá cómo es ese ejercicio práctico que ustedes tengan con el cliente, cómo ver ese proceso de ventas de una manera en que, como lo decía Andrea, si hay una mínima fuga, podamos identificar qué pasó con el cliente y decir, oiga, el cliente se me desapareció y nunca me volvió a contestar. Pero si empezamos a hablarle feo, empezamos a decirle en tono feo, en palabras feas, o no preguntamos, o yo empecé como una lora a decirle de todo, cuando vi que el cliente no me ha dicho nada, que el cliente me dijo al último, ay no, Jessica, pues muy lindo y todo, pero es que yo no le puedo subir a la cuota. Entonces, es ese manejo que le vamos a empezar a dar al cliente para obtener un sí, un no y un futuro claro. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta ahí por el día.